Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Como siempre, aplico una base para proteger y fortalecer mis uñas. Por si se lo preguntan, yo estoy utilizando una base que compré en una tienda local, pero por lo general utilizo una base casera que preparé ya aquí y les mostré en el canal. Ya está el video hace algún tiempo, así que pueden pasar a verlo. Ahora vamos a iniciar con el esmaltado y vamos a comenzar por la uña del dedo gordo, donde vamos a estar aplicando este esmalte que es un rosa bien clarito, translúcido, pero puedes sustituirlo por algún color nude. Cualquier tono natural te puede servir. Y en el resto de las uñas vamos a aplicar este esmalte en color lila o malva. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que toques el botoncito que aparece aquí abajo para que formes parte de esta familia, y de paso debes activar la campanita de notificaciones para que así puedas saber cada vez que esté subiendo un nuevo video y no te pierdas ni uno solo. En este paso voy a estar aplicando una laca mate para que me resulte aún más fácil trabajar con las pinturas acrílicas. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es nuestro diseño y vamos a hacer una flor. Para ello vamos a utilizar un pincel angular número 4 y vamos a hacer 3 pétalos. Los pétalos van a tener forma como de corazón y los vamos a hacer con pintura acrílica en color morado oscuro. Las pinceladas para estos pétalos son muy sencillas. Serían 2 pinceladas en forma de gotas juntas para cada uno y te darían esa forma de corazón. Si es necesario, repasen cada trazo hasta que el color tenga la intensidad que deseamos. Como me pareció que los pétalos eran un poco pequeños o estrechos, lo que hice fue irlos ampliando poco a poco a medida que iba repasando. Como ven, para estos pétalos la base no la hice con 2 colores como siempre hacemos, sino que lo hice con un solo color. Tomé un solo color con el pincel y un color bastante oscuro para que nos quede de base. Continuamos ahora con el siguiente paso y va a ser cargar nuestro pincel con pintura acrílica en color blanco y en color morado, y vamos a hacer las mismas pinceladas por encima de cada pétalo, pero en este caso más pequeñas para que así se pueda notar la base. De igual modo repasamos cada trazo para que así se noten mejor los detalles. Recuerda que me ayudaría muchísimo si compartes este video o cualquier otro video del canal para que así nuestra familia continúe creciendo cada día más. Si te apasiona este mundo de las uñas o estás aquí por pura curiosidad, yo te invito a que visites mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños que te van a encantar y también montones de consejos acerca del cuidado de las uñas, de las manos y de los pies.
Aquí vamos a hacer dos hojas a un lado de la flor y las vamos a hacer utilizando el mismo pincel angular, pinturas acrílicas verdes en dos tonos diferentes, es decir, una más clara y otra más oscura. En caso de tener un solo tono, es decir, una muy oscura, puedes mezclarla con blanco y así tienes dos tonos diferentes. Y también puedes hacer lo contrario, si es muy clara, mezclarla con algo de marrón o con algo de negro para así oscurecerla un poco y tendrías dos tonos de verdes diferentes. Como sé que llegan siempre muchas personas nuevas al canal, me hacen preguntas que aunque ya he contestado en algún video anterior, me encanta responderlas de nuevo por si llega alguien y tiene esa duda, pueda ser aclarada. Las pinturas acrílicas las he comprado en tiendas locales y también estas que estoy utilizando específicamente en este video ya se las mostré en una publicación, las compré en AliExpress. Se demoraron bastante en llegarme, pero son muy buenas. No se guíen tanto por la marca, sino por la calidad. Deben tener muy buena pigmentación, buena cobertura sobre todo, y también que la textura debe ser media, es decir, que no sea ni muy espesa ni tampoco muy líquida, pero preferiblemente más espesa que líquida. El otro lado de la flor vamos a hacer 4 puntos con un puntero y pintura acrílica en color blanco y luego con un pincel para detalles de 7 milímetros vamos a desplazar la pintura hacia el centro y así tendríamos los pétalos de una flor bien pequeña. Con mi pincel de 7 milímetros voy a comenzar a añadir algunos detalles, como por ejemplo en este caso con pintura acrílica en color marrón voy a hacer una espiral entre la flor blanca y los dos pétalos. Ahora en algunos lugares donde creas que quede algún espacio que se pueda rellenar o complementar, puedes añadir unos puntos con la misma pintura acrílica marrón y un punzón. Eso sí, estos puntos deben ser bien pequeños para que no se vea demasiado cargado. Las dos hojas que hicimos previamente no las vamos a dejar así, sino que vamos a añadir algunas líneas bien delgadas para el contorno. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar saber si les está gustando este video y también un me gusta si es así. Aquí vamos a estar ya casi terminando el diseño, adhiriendo con la ayuda de brillo de acabado y un puntero estos detalles en color dorado en el centro de la flor y en la base de las dos hojas. Para decorar el centro de la flor morada voy a estar adhiriendo esta piedra. Aquí estoy aplicando un poco más de brillo de acabado alrededor de la piedra porque quiero añadir algunos balines alrededor. A mí me dura muchísimo la decoración cuando la adhiero de esta manera, pero te aconsejo que si vas a estar haciendo algo así en las uñas de tus manos, utilices algún adhesivo o resina para que así te dure muchísimo más. Recuerden que pueden también seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción tienen los enlaces de mi Instagram y también de Facebook para si lo desean me sigan también por allá. Y ya por último sellamos la decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.